Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para algunos hermanos que ya van a recibir la noche. La Federación Teosófica Interamericana, en sus conferencias dominicales, recibe hoy a nuestro querido presidente de la Federación, el hermano Enrique Reis. La meditación estará a cargo de Isaac Hawley. Vamos a pasarle los micrófonos a Isaac para después presentar a nuestro hermano Enrique Rey. Adelante, Isaac, con la invocación. Gracias. Les voy a pedir a todos unos minutos o unos segundos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Y pongámonos en concordancia con la invocación que vamos a repetir después de que mencione cada frase. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todos los demás. Así sea y gracias. Nuestra charla de hoy lleva por título El trabajo y trascendencia. Trabajo y trascendencia. Por nuestro hermano presidente de la Federación Teosófica, Enrique Rey Pintado. El hermano Enrique Rey es médico, un trabajador incansable, cooperador en todo lo que se presenta, y especialmente con los hermanos teósofos. Tiene un tiempo trabajando, escribiendo y dando toda su fuerza para la difusión teosófica. En este momento vamos a pasar los micrófonos a nuestro querido hermano Enrique Rey Pintado. Adelante, hermano, por favor. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias por la presentación, Magali, y buenos días a todos. El trabajo se llama, el del día de hoy, Trabajo y Trascendencia. Es un trabajo, dentro de un momento vamos a ver cómo quiero enfocarlo. Vamos a empezar con algunas frases para ponernos un poco en frecuencia. Aquí vamos a tratar de aterrizar en esta frase de Albert Einstein con estos dos pensamientos previos. Por cada logro tecnológico, por cada descubrimiento como posibilidad o potencialidad, se necesita históricamente, es la historia de la humanidad, una igualación de aquello que se ha descubierto con la conciencia. Es decir, cuando el ser humano sabe que puede suicidarse, pues necesita que su conciencia haga que no trate de suicidarse a pesar de que pueda hacerlo. Es decir, la conciencia siempre debe ir a la par de aquellos descubrimientos que se van haciendo, aparte del género humano. Si esto no ocurriese, el peligro sería inmenso. La segunda idea es de Eric Fromm, dice: la lección más importante para un hombre en cuanto a su capacidad para trascender es que descubre que puede crear, pero también puede destruir. Y al crear estará utilizando la fuerza del amor y al destruir estará utilizando la fuerza del no amor, o sea, del odio. Y luego ya viene la frase de Einstein, dice: el mundo está hoy en una crisis de cuyo alcance aún no se han dado cuenta quienes poseen el poder sobre las decisiones de gran trascendencia acerca del bien y del mal. La energía atómica desencadenada lo ha cambiado todo, menos nuestro modo de pensar, o sea, tiene que ver con lo mismo que estábamos viendo aquí. Si nos vemos arrastrados impotentes, así nos vemos arrastrados e impotentes hacia una nueva catástrofe, es decir, urge tener una equiparación de la conciencia con
con la tecnología y las cosas que el hombre ha descubierto en el siglo XX. Es lo que dice Einstein. Y entonces vamos a hablar de trascendencia más o menos con este enfoque. Siguiendo con la idea de Einstein, este es un libro clásico de Erich Fromm que se llama Anatomía de la Destructividad Humana. Y aquí pues él comenta pues muchas cosas. En una de sus obras, Erich Fromm, que es un psicoanalista muy connotado del grupo selecto de Sigmund Freud y muy reconocido, invitado a muchas universidades, tiene muchos libros escritos y tiene un enfoque del psicoanálisis que va hacia lo humano. Su idea es cómo rehumanizar otra vez a una sociedad que sea deshumanizada. En una de sus obras habla del método interno a través del cual un ser humano se puede hacer destructivo. Dice, el ser humano no es capaz, si está en su plena humanidad, de destruir o destrozar a otro ser humano porque no está en su estructura. Entonces lo que tiene que hacer es renunciar a su identidad y adquirir la identidad de un animal que sí es capaz de lastimar a los seres humanos. Y pone el caso del lobo para seguir un poco con la idea de Hobbes. Y entonces, en cuanto el ser humano renuncia a su identidad y se convierte en lobo, con esa nueva identidad ya pues, es capaz, por lo menos psicoanalíticamente hablando, de agredir o de lastimar a otros seres humanos. Bueno, es un poco la idea de cómo lo trabaja Fromm, que es muy interesante. Bueno, Fromm va entre varias corrientes que se disputan el origen de la destructividad, porque hay muchas corrientes que hablan de esto. En un debate entre el instinto animal o condiciones sociales, ya sean cualquiera de las dos, entonces, que genera la capacidad destructiva en un ser humano. Y con esto estaríamos hablando de una de las dos polos de la trascendencia, que es aquel que trasciende a base de destruir. En la parte de más abajo tenemos dos frases concretas respecto a esto. Dice, la destructividad también son de Fromm. La destructividad aparece en dos formas. Puede ser una espontaneidad o está ligada a la estructura de carácter. Por la primera entiendo los estallidos e impulsos destructores inactivos, no necesariamente reprimidos, activados por circunstancias extraordinarias, es decir, son accidentes que pasan a lo largo de la vida, a diferencia de la que es permanente porque tiene que ver con el carácter de la persona. Y otra frase aquí relacionada con uno de los modelos de mayor destructividad, que es el sadismo. En esencia no tiene un objetivo práctico, no es trivial, sino más bien devocional. Es la transformación de la impotencia en la experiencia de la omnipotencia. Es la religión de los lisiados psíquicos, dice todo lo que tiene que ver con el sadismo y con la destructividad, la crueldad, etc. Y aquí vienen algunas de las personalidades de Fromm, que no es la idea que lo veamos completo, solamente que veamos que hay varias. Él las subdivide en varios tipos para entender un poco cómo se ve psicológicamente el tema de la destructividad, hablando de una de las formas de trascendencia. Y aquí él entonces pone pues, el perceptivo, el explotador, el que usa a los demás para sus propios beneficios, el acumulador, es una persona que se relaciona con el medio ambiente tomando cosas y reteniendo cosas, que sería muy, muy parecido a lo que nosotros estudiamos como apego. Aquí tenemos el mercantil, que es la persona que hace una relación mercantilista con la realidad, y el productivo, que es el que nos ocupa. Porque el productivo es aquella persona que trata de trascender creando y produciendo cosas para los demás. El productivo entonces junta las cosas que tiene a su alcance para dar un servicio, para agregar un valor a la sociedad en general. Digamos que el fraterno es productivo y el destructivo, que sería la antípoda del productivo, es la persona que destruye la colaboración, la cooperación y el desarrollo en común, mientras que el productivo lo hace exactamente a la inversa. Y aquí tenemos un cortocircuito en la nomenclatura, porque en las escuelas de negocios se ve más bien al productivo como la persona que es más, que se ve más a sí misma y el que puede generar una gran producción de bienes económicos. Pero no estamos hablando de esa productividad acá, por lo menos no es la que habla Erich Fromm. Entonces tenemos ya los dos polos de trascendencia, por lo menos como lo ve la psicología, el productivo que crea cosas para todos y puede construir espacios de colectividad más o menos estable con una diferenciación mínima, y tenemos al destructivo, que destruye prácticamente todo y de esa manera trasciende también. Bueno, queremos salir de la violencia, queremos construir una fraternidad plena, pues hay mucho trabajo que hacer. ¿Y qué trabajo hay que hacer? Pues hay que demoler prejuicios, condicionamientos, supersticiones y cuestiones que tengan que ver con falsedades, para recuperar la autenticidad que tuvimos cuando éramos niños y poderla aplicar al criterio que tenemos como adultos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos, qué va antes y qué va después, y poder entender el sistema de correspondencias que nos enseña la teosofía.
Hay correspondencias superiores, medias e inferiores. ¿Qué es una correspondencia? Es una relación de complementariedad, de concordancia, de equivalencia o simetría que existe o se establece entre dos o más cosas. Estos conceptos los desarrolla magistralmente Bhagavan Das en dos de sus obras. Y específicamente la obra donde más lo desarrolla es La ciencia de las emociones. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de estas correspondencias que vienen más o menos explicadas tanto en el budismo mahayana como en las obras de Bhagavan. Dice, el deseo, estamos aquí, el deseo de dejar de encarnar, de ese deseo surgen el desarrollo interior y la iluminación. Es decir, está vinculada la inclinación hacia desarrollarnos interiormente y hacia tratar de tener un proceso de iluminación en la medida en la que deseamos dejar de estar encarnando y encarnando y encarnando. De la vejez y la muerte, la pena, el dolor, la lamentación, la angustia y la desesperación surgen el deseo de terminar el ciclo de encarnaciones. Esta es una segunda vía para terminar con el ciclo de encarnaciones. En la primera tenemos entonces una descripción nominal, es decir, genérica. En esta genérica es que deseo de encarnar porque estoy harto deseo dejar de encarnar porque estoy harto de encarnar y veo que la vía es el desarrollo interior y la iluminación, y aquí profundiza más. Y de encarnar, ¿qué es lo que te duele? Pues la vejez, la muerte, la pena, el dolor, la lamentación, la angustia, la desesperación. Bueno, del nacimiento como condición surge la vejez, porque es inevitable, y la muerte, la pena, el dolor, la lamentación, la angustia y la desesperación. Estos tres, como estamos viendo, entonces tienen un formato de relación entre ellos, lo que se llamaría la correspondencia. Seguimos ahora con estos cuatro. De la existencia como condición surge el nacer. Del apego como condición surge la existencia. Del apego a las cosas físicas, ya lo sabemos. Y de este apego nos lleva a una encarnación en donde normalmente no hacemos lo suficiente para desarrollarnos interiormente, y de esto surge la existencia, pero de la existencia como condición surge el nuevo nacimiento. De la avidez, y aquí hay que definirla, que es el deseo intenso de tener, hacer o conseguir cosas, de la avidez como condición surge el apego. Entonces yo me apego porque siento avidez y porque no he podido controlar mi avidez. Y de este apego entonces surge la existencia, es decir, la reexistencia. Y de la reexistencia como condición, el nacimiento y el nacimiento y el nacimiento, es decir, la rueda de encarnaciones. Vamos ahora con estas últimas 5. Del contacto como condición surge la sensación, esto ya es más físico. De los nombres y formas con las que clasificamos a la totalidad diversa, como condición surge el contacto. Es decir, yo me contacto al ver la diversidad porque elijo con qué contactarme. De la conciencia como condición surgen los nombres y las formas. De cierta parte de la conciencia, cuando yo veo la diversidad, es como yo nomino a las cosas que observo y a las formas que percibo. De las actividades volitivas como condición surge la conciencia. Esta es la otra parte de la conciencia. De la ignorancia como condición surgen las actividades volitivas. Es decir, todo está más o menos como mezclado, y lo que tenemos que ver es cuál es el formato de correspondencias. Es decir, cuando yo quiero hacer algo, tengo que ver cuáles son las fases de correspondencia previas para que ese algo se facilite, el que aquello que quiero que suceda, suceda. Bueno, vamos con los conceptos nuevos. Hay conceptos que nosotros tenemos y que se llaman preexistentes, y hay conceptos que no son preexistentes. Los conceptos preexistentes están guardados en el inconsciente. Hablando teosóficamente, están guardados en la zona reminiscente. Vamos a psicologizar para explicarlo. Entonces, el inconsciente, para Freud, el inconsciente es una instancia de la psique, consciente o inconsciente, que lleva a cabo una persona que está detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos. Es decir, una persona que no sabe de dónde viene aquello que quiere, aquello que desea y aquello que hace. Todo ese contenido del cual no es consciente en el sentido de conciencia como darse cuenta, entonces formaría parte del inconsciente. El inconsciente se fue sofisticando cada vez más en los seguidores de Freud, se fue haciendo cada vez más amplia esta idea. Bueno, modos de expresión del inconsciente. ¿Dónde se expresa el inconsciente? Es decir, lo que no sabemos en la conciencia que se ve psicoanalíticamente, que consiste en darse cuenta nada más. Esa es la conciencia psicoanalítica. Los modos de expresión del inconsciente son los sueños, los actos fallidos, los síntomas neuróticos, los chistes, la libre asociación, etc. Vamos ahora del otro lado, donde está la reencarnación, el concepto de lo no preexistente. Bueno, ¿qué hacemos entonces cuando tenemos algún acercamiento a lo que tiene que ver con este tipo de cosas que no sabemos pero que están?
Entonces lo que vemos es escuchar, no reprimir, analizar, integrar, introyectar. A nivel espiritual profundo, la introyección completa a nivel monádico, introyección completa a nivel átmico, introyección completa a nivel búdico, introyección. ¿Qué quiere decir? Son conceptos que yo compruebo en mí mismo y los hago parte de mi propia estructura. Es decir, abrazo ese concepto a pesar de no conocerlo, aunque esté en el mundo abstracto, y empiezo a utilizarlo y a buscarlo y a trabajar en paralelo a esta no existencia en el plano fenomenal, pero sí existencia de acuerdo a lo que yo he decidido hacer en el plano noumenal, que en este caso podría más o menos equivaler a la parte más abstracta. ¿Qué es la introyección? La introyección es un proceso psicológico bien subrayado por el que se hacen propios rasgos, conductas u otros fragmentos del mundo que nos rodea. Es un término que trabaja el psicoanálisis, es un mecanismo de defensa. Aquí tenemos la epistemología, que es parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es decir, tenemos que hacer una aproximación epistemológica a aquellas cosas que no están y que yo quiero que estén, y que si están y sé trabajar con ellas, puedo evitar aquellas cosas que no conozco, pero que he decidido creer en ellas y que son además los simientes para la reencarnación. En la mayor parte de las culturas del mundo esto es menos problemático, en la nuestra es muy problemático, debido a lo que ya sabemos que se hizo anatema el karma y la reencarnación en el Concilio de Nicea. Y esto pues, nos ha generado problemas, que no fue por las buenas, sino fue por las malas. Ya sabemos que lo que le pasaba a la gente que decidía no sujetarse a los anacemas. Y luego bien tenemos la aproximación de Kant. El sujeto kantiano es un sujeto trascendente por sí mismo, dotado de una aparatología completa. Es un sujeto dotado de conceptos y principios a priori en el entendimiento y de una a priori en la sensibilidad, constituido por el espacio y por el tiempo. Bueno, aquí ya lo trabaja él más filosóficamente. Aquí viene un poco del neopositivismo lógico relacionado con lo mismo, con el Wittgenstein, que es muy famoso, con el Círculo de Viena, que divide el racionalismo crítico y el post de Popper, todos los que están más allá de Popper. Entonces, el movimiento filosófico resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos, cuyo principal tema de preocupación es el análisis de la significación por medio de un análisis lógico del lenguaje. Es decir, la filosofía ha entrado hacia lo abstracto, sin embargo, un poco con grilletes desde el punto de vista de la comprobación científica y la forma de ciencia que este grupo de filósofos trabaja para poder hacer demostraciones es el análisis lógico y metalógico del lenguaje. Y el famoso racionalismo, por eso dice aquí de los que están más allá de Popper, el racionalismo crítico de Popper para la epistemología es el sistema, dice que la ciencia es racional y por lo tanto nuestras creencias se someten a la crítica y al falsacionismo. Bueno, esto es más o menos como va el tipo de pensamiento que está paralelo a lo que dice Erich Fromm. Vamos ahora con las personas que han trabajado la trascendencia, pero ya desde el punto de vista práctico, no desde el punto de vista técnico o intelectual. Son dos frases de la Madre Teresa de Calcuta. Habíamos hecho referencia ya a lo que dice Bhagavan Das respecto a la enorme potencia que tiene el amor para tratar de hacer comunidades razonablemente unidas, con ciertas desviaciones que son muy razonables o muy pequeñas, y entonces el amor produce siempre una unión amistosa y el no amor una división enemistante. Entonces, estas dos frases de la Madre Teresa nos van a ayudar a entender esto. Dice ella, una de sus frases: no puedo dejar de trabajar, tendré toda la eternidad para descansar. Y estamos ahora utilizando o analizando el tema del trabajo. Lo que importa, dice la Madre Teresa también, es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos. Eso es lo que importa. Si nosotros ponemos una dosis suficiente de amor, entonces el trabajo se da por sí mismo y se da solo. Bueno, son cosas de la Madre Teresa. Como trabajo denominamos al conjunto de actividades que son realizadas con un objetivo a alcanzar como meta. En este caso es eliminar la crueldad y construir sobre la base de la fraternidad. No existe en la fraternidad, no existen elementos de crueldad, ni de odio, ni de rencor, ni de falsedad. Por lo tanto, entonces, esta es la medicina. Solucionar un problema sin crear nuevos problemas a terceras personas. Porque si creamos nuevos problemas a terceras personas, por un lado solucionamos, pero por otro lado generamos problemas. Producir bienes y servicios es otra de las ideas que se da acerca del trabajo, para cuidando no satisfacer la división enemistante para obtener algún beneficio particular. Bueno, cuando observamos, y esta es una reflexión importante, cuando observamos las 1000 formas de destructividad actuales, nos preguntamos a la hora de decidir invertir en la fraternidad, ¿acaso tenemos otra opción para sobrevivir y desarrollarnos? ¿No es acaso la fraternidad la única vía
debido a la monstruoso crecimiento de elementos que tienen que ver con la crueldad, pues solamente nos queda invertir en la fraternidad, de lo contrario iremos a la autodestrucción plena. Bueno, y ahora vamos a terminar con el trabajo para poder empezar a hablar ya de la trascendencia más desde el enfoque de filosofía profunda y de la teosofía. Trabajo. El ser se vincula a la cultura en la cual se ha encarnado. Bueno, esto todos, pocos dirían que esto no es real. Detectar la sensación de insuficiencia, de incompletud, es lo que nos hace falta para saber por qué los seres humanos vamos en determinados caminos a lo largo de nuestra vida. Porque detectamos algo que nos hace falta, algo que nos atrae, algo que nos llama la atención porque nos la ha llamado ya en las encarnaciones precedentes. Y con eso tenemos el inicio del camino hacia la verdad interior. La meta, búsqueda de la verdad. La primera estrategia, percepción apropiada de las cosas que voy sintiendo interiormente y que me obligan a caminar en un sentido o en otro. La segunda estrategia es una reflexión apropiada respecto a las cosas que voy encontrando. La estrategia 3 es un pensamiento correcto, bien fundamentado, con principios interiores. La primera consecuencia es la constancia que yo tengo para buscar lo que estoy buscando. La segunda consecuencia es la trascendencia. Y aquí es cuando ya empezamos a ver que estos temas hacen que vayamos más allá de donde estábamos. El primer resultado es el arribo a la verdad y el segundo resultado es el conocimiento interior y desarrollo personal. Y con esto cerramos la pinza de lo que habíamos visto al principio. Después de un recorrido tangencial que habíamos hecho por la filosofía, que vemos que se ha extraviado un poco en este sentido, y después de hacer un camino también tangencial por lo que dice la psicología, sobre todo la humanista, al final nos volvemos a quedar con esa joya que es la forma trascendente de vivir, que es la fraternidad. Vamos ahora con percepción y reflexión apropiadas. ¿Qué es eso? Bueno, la percepción del alma, bueno, es difícil percibirla con en el plano físico. La percepción del alma, sabemos que hay un banco reminiscente y podemos hacer una observación mixta, tanto material como espiritual, con pensamientos materiales, pero con ciertas insinuaciones espirituales, y con eso podemos llevar un proyecto de vida razonable. Y entonces la certeza de los principios interiores del ser humano, tenemos que conocerlos. Tenemos límites emocionales y cognitivos que evitan trascender, forman como una caja fuerte que hacen que el ser humano, si no es correctamente llevado, si no es correctamente educado y si no es correctamente empujado a poder verse más allá de lo que aparentemente es en el plano físico, va a construir una coraza, es decir, un escepticismo, un traje escéptico que le va a evitar que en una encarnación pueda beber de toda esta fuente. Entonces, con eso tendremos la realidad incompleta, que es esta, y nos vamos a lo limitado, que es lo subordinado por los límites de los sentidos, y aquí lo trascendente, entonces, que es más allá de los límites, muchos sujetos no lo tocan. Echamos la culpa al desarrollo interior, que es pobre, le echamos la culpa a los sistemas kármicos que hacen que el ser humano haya nacido en ciertos lugares donde está muy alejado de esta ayuda, pero también echamos en falta a veces a la hora de juzgar estas cosas que los sistemas políticos, sociales, económicos, pero sobre todo educacionales, no son los apropiados para que la persona pueda ver con absoluta libertad o probar, si así lo quiere, formas diferentes de espiritualidad o formas diferentes de creer en las cosas. Por lo tanto, las preguntas son las mismas siempre. ¿Qué hay más allá? Lo que hay más allá, sea lo que sea, implica entonces una visión trascendente. La visión trascendente tiene que ver con dejar de estar en el más acá y tratar de ir hacia el más allá. Por lo tanto, entonces es un concepto que designa aquello que va mucho más allá o que se encuentra por encima de cierto límite. En este sentido, la trascendencia implica trasponer las fronteras. Primero hay que conocerlas y luego hay que trasponerlas, pasar de un lugar a otro, superar barreras. Así es como se entiende la trascendencia. Y debemos saber cuál es el punto final de llegada que tenemos, hasta donde lo sabemos. Entonces, nosotros somos dioses encadenados en cuerpos de carne. Nosotros sabemos que tenemos todo un proceso evolutivo que tiene muchas fases y que eventualmente llegaremos a ser regentes de algún planeta o incluso algunas cosas más. Entre ese punto máximo, alto, aparentemente inalcanzable, lleno de barreras, y como estamos hoy, y como hemos estado antes, nosotros podemos producir entonces una especie de tren que va pasando por muchas estaciones y que urge que no estemos en la misma y en la misma y en la misma estación, sino que en determinados momentos podamos, a través del tedio y del aburrimiento, salir de donde estamos para poder decidir avanzar.
Entonces, este es el formato. Entonces, aquí está la historia de la mónada, la relación limitada, el futuro monádico y la percepción en base a los 5 sentidos, que se queda acotada en esta situación. Y entonces hay que ir más allá de esa percepción de los 5 sentidos, y para eso necesitamos muchas veces instrucción, necesitamos los modelos apropiados, necesitamos difusión, necesitamos confiar en personas que vemos y no esperar cuando estamos a pocos meses de la muerte a que se vuelvan a activar los sentidos interiores, y de esa manera empecemos a ver cosas que no ven los demás y estemos ya como más enfocados a poder tener una visión más completa de lo que somos, pero ya sin la vitalidad necesaria para poder trabajar estas cosas. Pensamiento correcto, bien fundamentado. Bueno, esto se va a hacer aquí medio, no voy a ver todo esto, pero bueno, vamos a ver un poco de... Este es un autor una autora que hizo un artículo que me pareció muy apropiado para ponerlo. Lo dejo completo para que en las logias puedan ustedes revisarlo y verlo con cuidado. Y tiene algunos conceptos que me parecen importantes respecto a cómo educar para que la persona por lo menos se abra a esta posibilidad y no la cierre de antemano sin tener siquiera argumentos para cerrarla. Bueno, pues aquí hay que utilizar entonces a varios de los autores contemporáneos. Dice, todo acto subjetivo de conciencia debe ser entendido a la luz de la fenomenología como dotado de intencionalidad, es decir, siempre se dirige a un objeto y existe como una función de este. De esta forma, Husserl, que es uno de los grandes autores del existencialismo, pretende centrar su atención en la conciencia. Él, como gran fenomenólogo, entonces se va mucho por los 2 fenómenos importantes que tiene la actividad psicológica de acuerdo a estos filósofos, que es la noesis y el noema. Noesis es el acto psíquico en sí y el noema es el contenido del acto. Y en los contenidos es donde nosotros podemos trabajar la parte abstracta desde el punto de vista filosófico y establecer el camino que nos pueda hacer trascender. Bueno, para esta y la parte, vamos a pasarnos ahora a la parte de arriba, el conocimiento de la relación del hombre con el mundo. En esta relación nunca ha sido pensada de la misma forma a través de la historia. No todos los historiadores, no todos los filósofos, no todos los chamanes, no todos los sacerdotes, no todas las religiones han tenido un mismo approach. De hecho, cada época puede ser reconocida a través de concepciones gnosiológicas que en ella se gestaron. ¿Qué es la gnosiología? Es la parte de la filosofía que estudia principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Y por cierto, sí, lo gnosiológico explica muy bien por qué hemos tenido una diversidad tan grande. Sin embargo, en esencia, esta enseñanza es la misma, a menos que se altere el sentido de la enseñanza, es decir, que en un momento la diferenciación sea superior a la condensación y al respeto que debemos tener por las partes esenciales. En otras palabras, podemos hablar de un rayo único con 7 colores, pero si nosotros nos inventamos 8 colores más que no existen en el rayo único y después se los imputamos al rayo original, estaremos haciendo un exceso de libertad y, por supuesto, dentro de este romanticismo, como lo comenta ya el Martin, que es uno de los grandes oradores que tenemos en teosofía, obviamente estaremos extraviando la verdad, estaremos escondiéndola y será mucho más difícil trabajarla. Heidegger considera que la perspectiva desde que la ciencia considera las cosas no es suficiente y limita u oculta el conocimiento de la entidad como realidad, quedándose solo con su aspecto del mero objeto. Entonces Heidegger está muy del lado de que todo lo que se ve con los sentidos no es necesariamente ni la ciencia completa ni la ciencia adecuada para poder bucear en la parte abstracta. Y estos son algunos de los conceptos esenciales de la fenomenología, que es una ciencia que nos ayuda mucho a entender la realidad, sobre todo la realidad metafísica. El método fenomenológico consiste en 2 pasos generales. El primero es el de la epogé, que es la suspensión del juicio previo, es decir, hay que quitar los condicionamientos, etcétera. Implica suspender o poner entre paréntesis la tesis natural del mundo para poder ir al cómo se dan las cosas. El segundo paso se caracteriza por el aspecto positivo, es el de la reeducación fenomenológica, la reducción. Esta es el dirigirse al resto o residuo que queda tras haber puesto el mundo entre paréntesis. Mientras el primero es una limitación, la segunda es una reconducción. Lo que permite el método es dar con una actitud filosófica lo suficientemente despojada de conceptos previos como para que se permita al fenómeno mostrarse tal como el fenómeno es. Y aquí viene un poco de las fuentes donde ustedes pueden consultar esto. ¿Cuál es la visión o la versión que nosotros tenemos de este tipo de conocimiento ya en la práctica diaria? Bueno, pues normalmente en las reuniones que se pueden tener con ciertos chamanes serios, de estos que trabajan históricamente y que han recibido conocimiento de generación en generación. Todos están de acuerdo con que los niños, los jóvenes o las personas que pertenecen a una cultura que no está muy contaminada
y que están dispuestos y que tienen además la posibilidad de ver el cosmos durante las noches estrelladas o ver a la luna llena o al cuarto menguante o al cuarto creciente y que están más en comunicación con la naturaleza, el sentido de pertenencia a la naturaleza y de verse a sí mismos como parte y producto de ella es muy superior a lo que sucede entonces en las grandes civilizaciones que hemos creado rodeadas de ciudades y de cemento. Aunque esto no es exactamente lo que hay en los estudios previos, lo que sí podemos ver en estas entrevistas es como un regreso a la naturalidad, a la naturaleza de lo que somos, porque no podemos evitarlo, y eso nos da una reeducación, una reconducción, como dicen los fenomenólogos, para ver entonces el acto psíquico que se da allí, de la forma que se dé, sin que tratemos de minimizarlo, de destruirlo o de romperlo, porque si lo hacemos estaremos cayendo en lo que ya Fromm decía. La tendencia a destruir quiere decir que ya no vamos abiertos a conocer eso que queremos conocer, como dicen aquí los fenomenólogos. Ya vamos con ciertos prejuicios, con la tendencia de encontrar el error, lo que no encaja con lo que yo pienso, y en el momento en que lo he encontrado, saco la ametralladora y empiezo a destruir. Y puedo destruir todo el conocimiento tratando de cuidarme a mí mismo de que no penetre en mí, pero al hacerlo también estoy destruyendo al otro o a los otros y estoy evitando que los demás puedan tener entonces un contacto con lo abstracto que tiene que ver con el desarrollo interior y el contacto con la espiritualidad. Es todo un tema que hay que revisar con mucho cuidado. Bueno, y ahora vamos con esto está en el glosario teosófico, seguramente todos ya lo han revisado. El Adech, que es el hombre inferior, espiritual, el señor del pensamiento y de la imaginación. ¿Dónde está? Pues tenemos que visualizarlo. Estamos hablando del mundo abstracto. Este forma subjetivamente todas las cosas en su mente, es decir, todo lo que está supuestamente en la objetividad, que ya sabemos que exactamente la objetividad mayábica pues es la subjetividad real. Sin embargo, para nosotros, de acuerdo a los sentidos y al registro que tenemos, es lo concreto y lo real. Bueno, dentro de esa subjetividad, entonces, el hombre inferior es un error que aparece en el hombre interior, que es el espiritual interior, el señor del pensamiento y de la imaginación, que forma subjetivamente todas las cosas en su mente, las cuales el hombre exterior, el material, puede reproducir objetivamente. Es decir, yo puedo pensar lo que sea, y una vez pensado, ya mi cuerpo puede llevarlo a la práctica o puede no llevarlo a la práctica. Cada uno de los dos obra conforme a su naturaleza, el invisible de una manera invisible, es decir, nuestros pensamientos, y el visible de una manera visible, nuestros actos. Pero ambos obran en correspondencia. El hombre exterior puede practicar lo que piense el hombre interior, pero pensar es obrar en la esfera del pensamiento. Y los productos del pensamiento son trascendentalmente, y esto es lo interesante, sustanciales. Es decir, si solo pienso y no actúo, no importa. El solo pensar ya trae consecuencias. Aunque no sean lanzados a la objetividad en el plano material, el hombre interior es y hace lo que desea y piensa. Si sus pensamientos y designios, buenos o malos, hayan o no expresión en el plano material, es de menos importancia. Al final de cuentas, tenemos que aprender a pensar. Estamos condenados a aprender a pensar porque pensar tiene muchas consecuencias. Ahora vamos a hablar un poco del alma, muy rápido también. Este es el famoso carruaje de los griegos, ¿se acuerdan ustedes? Y cómo van dividiendo las partes del alma. Entonces, y viene en muchas de las aproximaciones religiosas, viene este ejemplo. Entonces, tenemos aquí en el Katha Upanishad, en el 1.3.3 y en el 1.3.4, dice, conoce el ser que se sienta en el carro. Su cuerpo es el carro, el cuerpo de ese ser, el intelecto el auriga, el cochero, y la mente las riendas. En el 1.3.4 dice, los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos los caminos que aquellos toman. Cuando aquel, el ser supremo, está en perfecta unión con el cuerpo, los sentidos y la mente, los sabios llaman a este estado dicha suprema. Bueno, esto es más o menos como lo platico, como lo comenta y lo explica uno de los Upanishads. Este es un modelo que ya he presentado varias veces, donde tenemos aquí el plano físico, el plano fenomenal, y después tenemos los principios intermedios y luego ya tenemos el alma, plano átmico, etc. Y en estos principios intermedios es muy importante que podamos bucear, podamos visualizarlos y podamos entender cómo se van desplegando. Entonces, de la mente en general, que es lo que es el principio más importante de los principios intermedios, brota primero que nada el sentido de yoidad, que se llama Ahamkara, que se ubica más hacia abajo, y luego un principio que ya comenta Anibesan después, que es el pensador, que es de toda esta estructura, la parte de esa estructura que piensa. Esto es muy parecido a lo que se llama el sistema reticular activante. El sistema reticular activante que está en el tallo cerebral
en el puente mesencéfalo, en esa zona de la parte intermedia del cerebro, en este sistema reticular activante hay 98 núcleos. Y estos núcleos no es que sean son más o menos semi-independientes, pero cuando están la mayor parte de estos núcleos activos, la persona está en vigilia, consciente. Cuando están desactivados, algunos de los más importantes que tienen que ver con esto, la persona duerme o está ensoñando o lo que fuere. Entonces, es un sistema complejo. Así es más o menos como yo me imagino los principios intermedios. Hay muchos elementos con diferentes funciones y por lo menos Annie Besant nos comenta de estas tres. Lo que sería todo el tallo completo, que sería el Mahat, luego una parte convertida en ciertos núcleos, y podemos verlo así, que es el Ahamkara, o el sentido de yoidad, y otra parte muy importante que tiene que ver con el control de todo esto, como si fuera un tálamo, que es el pensador. Y este pensador, al final de cuentas, va a recibir información del resto de los núcleos, tanto los de abajo como los de arriba, para producir cierto tipo de insight, cierto tipo de conciencia. Para esto necesitamos una gasolina. Aquí está el prana, que con la fuerza que viene del sol y de donde surge la fuerza vital, y luego tenemos en los núcleos más bajos, más animalizados, tenemos toda la parte del kama, y en los más elevados tenemos a la mente superior y la parte búdica. Bueno, son los principios interiores que ya todos conocemos. Ahora vamos a ver lo mismo, el mismo esquema de hace rato, pero con un sentido de mayor información. Bueno, descubrir lo que somos, para empezar todo el desarrollo interior, implica dos ejes. Uno horizontal, que es este de acá, donde vienen todos estos números. Observaremos que somos seres remotos, viajeros. Hemos tomado un tren enorme y hemos venido muchas veces, hemos reencarnado muchas veces, desde minerales, vegetales, animales, ahora como humanos. Hemos visitado muchas estaciones y vendremos muchas veces más. Es decir, visitaremos otras estaciones de este larguísimo tren hasta llegar a nuestro destino. De momento estamos en una encarnación, en una estación, y nuestros instrumentos y sentidos son insuficientes para mostrarnos la realidad completa. Ni siquiera sabemos que hemos venido antes ni que iremos después, no por los métodos habituales. Por lo que tenemos que recurrir a otros instrumentos para realmente vernos en profundidad. El eje vertical es el eje que va hacia afuera y nos muestra el mundo en el que hemos encarnado, y hacia adentro nos lleva a los principios interiores que todos tenemos. En lo interior descubriremos que hay 7 principios y que el cuerpo físico es solamente la cáscara de la naranja que somos, la cáscara, es decir, solamente la parte física. Así que entonces tenemos acá un ejemplo de todas estas son las encarnaciones, es un número arbitrario. ¿Y por qué estamos encarnados? Estamos encarnados porque hay una reacción kármica que nosotros mismos hemos provocado a través de las acciones que nosotros hemos perpetrado. Y este es el ejemplo de un fulano que encarnó en la encarnación 12. Desde el punto de vista del eje de las X, tenemos aquí también la encarnación 12, pero desde el punto de vista del desarrollo personal, el 12 solo representa una posibilidad de desarrollo. Si el sujeto la utiliza o no la utiliza, entonces si sí la utiliza, se suma esta encarnación al proceso de desarrollo. Si no la utiliza, si no la aprovecha, entonces se queda en la parte horizontal. Aquí tenemos entonces la percepción del alma como banco reminiscente, la observación mixta del material espiritual, etcétera, la certeza de los principios interiores del ser humano, la certeza de que existen, y aquí los límites emocionales que ya habíamos visto, la realidad limitada, y aquí todo lo que son los principios intermedios. Los 7 principios interiores del ser humano los representó en una de sus clases Blavatsky con sus alumnos en el último año de vida que tuvo, de esta manera. Aquí tenemos el huevo áureo, tenemos todo lo que es esta región átmica, y dentro de esta región átmica hay una parte interna, hay una parte intermedia que son los principios intermedios, y luego aquí se tuerce, es decir, queda exactamente al revés, como si fuera un espejo, lo que es el cuerpo físico. Nuestros sentidos solo nos dan información de esta zona, y para poder arribar a esta zona tenemos que trascender. Tenemos que ir más allá de los límites del cuerpo físico y empezar a familiarizarnos con los principios intermedios, y eventualmente, y si tenemos suerte, y si trabajamos fuerte, y si son las encarnaciones apropiadas, empezaremos entonces a construir un puente que nos lleve a la parte superior. Bueno, aquí está el futuro monádico, como mónada que tenemos acá, la historia monádica, la encarnación actual, etcétera. Vamos ahora con los principios interiores, también muy rápido, no vamos a dedicar mucho tiempo a esto. Tenemos entonces aquí lo que es la parte átmica, hacia arriba todavía hay más, y luego tenemos el alma Buddhi, Buddhi y Manas, que sería esta zona, y el tomador de decisiones incluido en esta zona. Luego el plano físico con las riendas de los caballos, consecuencias, bueno, etcétera. Y algunos otros ingredientes que han sido tomados por algunos autores, sobre todo de la psicología,
en donde nosotros podemos ver que la toma de decisiones de la cual va a depender, incluso las decisiones para pensar lo que pensamos. Tomar decisiones va a ir en tres vertientes, es para decir lo que decimos, para pensar lo que pensamos y para hacer lo que hacemos. Por lo tanto, entonces, los núcleos más bajos de la estructura presionan a esta zona, donde apenas se va a evaluar si lo que nosotros estamos tratando de pensar es apropiado o no es apropiado. Si nosotros tenemos desactivado al guardián de la zona de evaluación, entonces todas las partes de abajo van a contactar con él y acabaremos pensando lo que las partes de abajo, que son semiautónomas, quieren que pensemos. Por un lado, el pensador tiene de alguna manera la fuerza para desechar o para aceptar ciertos pensamientos, pero por otro lado, cuando está distraído, el cochero, que hablaban los griegos también, cuando está distraído, permite que penetren entonces de manera subsecuente otras estructuras, es decir, los otros núcleos. Y entonces, al estar descuidado, la persona acaba pensando cosas que había decidido no pensar y que no tendría caso pensarlas y que ni siquiera las ha evaluado porque ya los principios de abajo han de alguna manera penetrado en la estructura de evaluación. Una vez penetrada la estructura de evaluación, entonces se hace una selección, una especie de discernimiento interior y después se toma la decisión. Y la decisión es continuar con el pensamiento que ha sido provocado en esta zona o que ha sido generado por el propio sujeto en su zona de evaluación. Y también veremos aquí que hay otras influencias del niño natural. Aquí está el niño travieso. Arriba, pues, el maestro interior, el maestro, etcétera, y abajo están pues todos los principios inferiores, aquí están los principios superiores. Bueno, al final toma la decisión y la decisión puede ser pensar en lo que es conveniente pensar, decir lo que es conveniente decir y hacer lo que es conveniente hacer. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos está desactivado todo esto y entonces la parte inferior toma por asalto esta zona y termina la persona en general y en conjunto, es decir, toma el mando del chofer de este autobús y empieza a hacerlo caminar a donde quieren los principios inferiores. Por lo tanto, entonces es muy importante estar atentos para poder controlar en esta zona. Síntesis de las verdades que deben saberse para conocer el cosmos y autoconocerse. Y bueno, parte de esta porción interior es muy importante para que sepamos si realmente queremos desarrollarnos o no. Estos son los dibujos de Taimni que son muy interesantes, que nos pone entonces en un centro, en un punto no dividido, el Atma, y luego su primer recipiente que es Buddhi, y luego a partir de la mente superior y la mente inferior empieza ya cada vez más una mayor dispersión. Bueno, ok, vamos a ver, esto es lo mismo, es mayor amplitud en la parte de abajo, menor amplitud en la parte de arriba, y luego el último puente que sería el puente de Atma Buddhi, es en el punto mayor, es muy etéreo y sin dualidad, y poco a poco, conforme va bajando, la dualidad o la multiplicidad se hace cada vez más notoria. Y esto tiene mucho que ver con la sutilidad o no sutilidad de la estructura vibracional que allí se produce. Bueno, la sinonimia, entonces, los sentimientos que son más sutiles: alegría, contento, júbilo, alborozo, animación, entusiasmo, regocijo, diversión, esparcimiento, y lo que tiene que ver con estados vibracionales más densos sería la ira, arranque, arrebatamiento, atufo, cólera, coraje, crispamiento, enojo, etc. Bueno, aquí estos son los manuales que normalmente nos brinda Bhagavandas para entender que, aunque no podamos percibirlo desde el punto de vista directo a través de nuestros sentidos físicos, debemos saber que hay ciertos pensamientos que atraen este tipo de arranques y hay otro tipo de pensamientos que lo que atraen son estas cosas superiores. Y este es el tipo de conocimiento que tenemos que hacer para orientarnos al desarrollo, y al orientarnos al desarrollo empezar a trascender positivamente. Esto es lo mismo que ya habíamos visto, es exactamente igual, ahora un poco más estilizado y a través con las proporciones aquí que se van dando a cada uno de los elementos. Aquí está la parte de contacto con lo superior y algunos otros elementos de los que se habla actualmente en diferentes aproximaciones. Bueno, en los orígenes del estudio de la conciencia de Annie Besant empieza a hablar como muchos de ellos, libro muy recomendable para poder bucear en lo que vamos a encontrar cuando nos orientamos al desarrollo interior. Dice muchísimas cosas, es un libro técnicamente muy bien estructurado y de mucha profundidad, entonces esto nada más es un trocito pequeño del mismo. Dice: sabemos que la materia de un sistema solar existe en 7 capitales, modalidades o planos. En 3 de ellos, el físico, emocional, astral, mental, sigue su curso normal de evolución de la humanidad.
En los dos planos siguientes, el búdico y el átmico, la naturaleza es espiritual y corresponden a la sabiduría y al poder y se desenvuelven en particular evolución del iniciado, después de la primera gran iniciación. Estos 5 planos forman el campo evolutivo de la conciencia hasta que lo humano se inmerja en lo divino. Los 2 planos más allá de estos 5 representan la esfera de la actividad divina que todo circunscribe y envuelve, y en donde fluyen las divinas energías que vivifican y sostienen a los sistemas enteros. Estos 2 planos superiores trascienden actualmente nuestro conocimiento. Entonces aquí empezamos a ver que la trascendencia es un concepto que a veces nos indica que hay un límite que no podemos pasar, hay un espacio no se pasa y no podemos pasarlo en el lugar donde estamos, ni imaginarlo, ni conceptualizar. Y luego tenemos otros que también implican trascendencia, pero es una trascendencia que sí es saltable. Entonces, estamos aquí en los 5 planos se está hablando, pero estamos en los 3 primeros planos, después tenemos que dar un salto trascendente para llegar a los 2 planos siguientes, y luego sabemos que hay 2 más, pero esos tenemos la trascendencia como una puerta todavía no apta para ser abierta. Y las pocas insinuaciones que se nos han dado acerca de ellos encierran cuanta información es capaz de recibir nuestro limitado alcance. Se nos enseña que son los planos de la conciencia divina, donde se manifiesta trinamente el logos y donde fluye como creador, conservador y destructor, desenvolviendo un universo que mantiene durante su periodo vital para reabsorberlo a sí mismo, etc. Entramos ya en estas cosas de las cuales podemos comprender de una manera tangencial. Es muy difícil comprenderlo de manera directa y profunda. Entonces necesitamos alegorías, necesitamos ejemplos para poder tener una aproximación solamente a lo que puede estar sucediendo en ese nivel. Tenemos que hacer las lecturas muchas veces para tratar de que la parte tangencial se cierre y pueda darnos algunos grados de mayor profundidad y de esa manera podamos comprender mejor lo que ahí se nos dice. Entonces, en estos orígenes estamos viendo un nuevo formato de la trascendencia. Tenemos que trabajar mucho para que poco a poco los límites trascendentes se vayan alejando. Es decir, nosotros podamos ir ganando terreno y lentamente, al ir ganando terreno, los límites trascendentes se van también alejando. Es decir, las cosas nuevas por saber, una vez alcanzadas las previas, pues aparecen nuevos retos que nosotros tenemos que recorrer, por supuesto, con ciertos límites que aquí vienen ya explicados y que tienen que ver con el estatus actual que tenemos como humanidad. Bueno, aquí lo mismo, está en el siguiente código sinóptico, se entenderán mejor los conceptos. Esto es del libro clásico de Annie Besant. Esto es formado por mí y esto es como aparece en el libro. Están entonces aquí los planos, dice, de Adi y Anupadaka, que es el campo exclusivo de la manifestación lógica, así viene, the field of logic manifestation only. Luego está el átmico y el búdico, que es el campo de la supranormal evolución física, es decir, aquí hay un límite trascendente pasable, aquí hay uno que nos dice así Besant que todavía no es pasable, y luego viene exactamente igual aquí, el átmico, el búdico, mental, emocional. Esta voy a hacer nada más una correspondencia para poderlo compartir en la charla. Algunas cosas, los planos superiores pueden concebirse existentes antes de la formación del sistema solar y debe imaginar el supremo Adi constituido por tanta materia en el espacio. ¿Cuál es el sentido de que se nos hayan brindado la oportunidad de conocer estas cosas a través de estos libros que son de enorme profundidad? Primero, que nosotros podamos reconciliarnos con el mundo abstracto que no forma parte del plano físico, al ver en esa descripción y manifestación una correspondencia con nuestra parte trascendente que sabe que así es eso que estamos leyendo. O sea, el lector trascendente, el lector reminiscente, el lector interior da cuenta de esta situación, y sabemos que cuando hablamos de lo reminiscente no estamos hablando del inconsciente colectivo, algo mucho más grande, mucho más profundo, mucho más complejo, que va mucho más allá de lo humano, que tiene como límite el propio inconsciente colectivo, etcétera. Es decir, es una terminología que en términos de vastedad y amplitud es anchísima y que todo ser humano tiene en su interior. Entonces, la constatación de que aquello que leemos es algo que ya sabemos, por lo menos en ese nivel de conciencia de gran profundidad, nos ayuda a reconciliar y por lo tanto a trazar el puente que nos permite movernos en desarrollo interior. Entonces, estas cosas que aunque pertenecen a ese libro, podemos simplemente repasarlas para tener con ese objetivo, una reconciliación en este plano tan limitado de toda la información ya sabida en las estructuras interiores de gran profundidad.
Y aquí pues se dice todo, el cosmos, el sistema solar nuestro, cómo se forma a partir de un punto de energía, y ese punto de energía toma átomos del cosmos en general, que del cosmos con K, que son pasados a este plano de manifestación de un sistema solar, en donde se establece un límite. Todo eso viene ahí en el libro y se puede leer con cierta facilidad, y yo lo dejo aquí para que puedan ustedes en las logias repasar. Aquí es prácticamente lo mismo, el punto de energía de conciencia que inicia un sistema solar, la circunferencia de la cual no va a salir esto, y aquí esto lo trabajó mucho Taimni para ver que no es un triángulo perfecto, sino más bien es un triángulo isósceles, en el sentido de que cada uno de los puntos pertenece a un plano diferente y por lo tanto el triángulo real se va a ver de esta manera. Y luego los dos seres que aparecen ahí, que aparecen en los libros de Taimni. Esto es lo mismo, podemos representar la acción del modo siguiente: la tríada espiritual de Atma Buddhimanas, el Jivatma, según suele denominarse, es a manera de germen. Aquí empieza ya toda la explicación alegórica. A ver, eso para que lo entiendan o para que lo entendamos, es como lo que ustedes ven en su plano como un germen. ¿Qué hace un germen o una simiente de vida divina? Que contiene la potencialidad de su padre, la mónada, igual que el germen, igual que la semilla tiene un padre, y está todo ahí comprimido, y si dan las condiciones apropiadas, brota algo, emana algo. Su padre, la mónada, para actualizarse en poderes durante el curso de la evolución. Tal es la humanidad del divino hijo del primer logos, animado por la divinidad, la mónada. Verdaderamente es un misterio, aunque repetido en diversidad de formas en nuestro alrededor. La naturaleza de la mónada era libre en su sutilísima materia de su peculiar subplano, y queda aprisionada en la materia densa, y la fuerza de su conciencia no puede actuar a su obcecante velo. Por lo tanto, es allí un germen, un embrión impotente, porque no tiene la fuerza para moverse y desenvolverse, desvalida e inconsciente, está en un terreno que no conoce, mientras que la mónada en su peculiar plano es poderosa, consciente y capaz en cuanto a su vida interna se refiere. En su propio plano es la mónada de la eternidad, reflejada en la materia es la mónada del tiempo y del espacio. Esto es bellísimo. La mónada eterna ha de limitarse en la mónada temporal. La eterna se hace temporal, cuya embrionaria vida se desenvolverá en un ser complejo que será la expresión de la mónada eterna en cada plano del universo. Aunque omnipotente por esencia en su propio y sutil plano, al revestirse de materia queda impotente y aprisionada, desvalida e incapaz de transmitir y recibir vibraciones, pero poco a poco irá dominando a la materia, es decir, irá dominando aquello de lo que ha sido envuelta, que en un principio le esclavizará por la enorme densidad que representa, y será lenta y seguramente la modelará para manifestarse en ella. En esta labor la vigila y auxilia el segundo logos, sustentador y conservador de todas las cosas, para que pueda vivir en la materia tan plenamente como vivió en su peculiar plano, y llegue a ser, a su vez, un logos creador que emane de sí en su propio universo. Este poder de crear el universo se adquiere tan solo según la sabiduría, envolviendo en el yo todo cuanto más tarde se desenvolverá. Un logos no crea nada de la nada, sino que todo lo desenvuelve de sí mismo. Y de las pruebas y experiencias por las que añora estamos pasando, y sacamos para poder construir el porvenir de un sistema. Bueno, como veremos, este tipo de prosa, de narración, no es una prosa común y corriente, no va dirigida a la psique normal y habitual, no va a los niveles 9 y 10 del lóbulo temporal del cerebro, primero recibidos en el 41, 42 y 22 de las áreas de Brodmann y después procesados en el... No es un conocimiento de ese tipo, es un conocimiento que va con mucho mayor profundidad y que produce a través de alegorías una profundidad inimaginable que reconcilia lo que ya sabemos con lo que está escrito en este tipo de literatura de enorme profundidad. Bueno, pues es otra forma de trascender a través de la propia literatura. Aquí lo mismo, cuando el logo solar inicia una actividad creadora como resultado de su karma personal y fija su atención en la zona del espacio donde tiene que encarnar para dar forma a su nuevo universo, en algún punto del espacio tan vasto, entonces se decide que empieza el logo solar, el círculo no se pasa dentro del centro magnético del núcleo, luego aquí los átomos del cosmos, que al entrar aquí se convierten ya en átomos particulares, como si fueran átomos de vida del propio sistema, y aquí está el plano de manifestación del sistema solar, y luego se nos dice, pues un ser humano es lo mismo, tiene sus propios átomos que se han tomado del exterior y que ahora forman como átomos de vida nuestros, etc. Toda esta información valiosísima está al alcance de cualquier ser humano. Nos acerca a entender que somos todos de una naturaleza idéntica prácticamente, con ciertas variabilidades muy menores,
y de esa manera nos facilita a construir una verdadera familia de seres humanos cuando empezamos a percibir en nosotros lo mismo que existe en el cosmos. Estos son los famosos rayos. Aquí no me voy a detener mucho rato para poder pasar ya a la trascendencia y conocimiento interior porque se me está pasando muy rápido el tiempo. Métodos para trascender, lo que está más allá de lo conocido, esto es lo conocido y nomás tenemos aquí un puentecito pues, suficiente, tenemos que aprovecharlo, tenemos que hollarlo, caminarlo para poder entrar acá porque si no nos quedamos del otro lado. Herramientas para trascender. Aprender a desarrollarnos. Cuando las personas ponemos a funcionar la memoria, ejecutamos imágenes mentales de lo que hemos visto hacer en nuestro modelo. Utilizamos también un discurso verbal interno y recordamos lo que sucedió en cada momento. A partir de ahí tomamos decisiones, si queremos reproducir los comportamientos aprendidos o no. Cuando no conocemos algo es mucho más difícil porque no tenemos la memoria que nos auxilie. Si lo hacemos de forma exacta, si innovamos, esa es la gran disyuntiva. Incluso lo podemos ir modificando en función de nuestro objetivo. Es decir, la primera vez que entramos a un mercado en un pueblo exótico y desconocido, pues tenemos que ir con mucha precaución, no sabemos dónde está, no sabemos por dónde entrar, no sabemos cuál es el lugar más apropiado para comprar las cosas que queremos, tenemos que cuidarnos de todos los que están ahí, no tenemos relaciones significativas, estamos en una zona de no conocimiento. Poco a poco empezamos a reconocer cuál es el mejor camino, cuál es el mejor lugar donde comprar, cuáles son las personas con las que nos llevamos y poco a poco empezamos a tener un conocimiento del lugar. Y cualquiera diría que esa es la función terminal de todo eso. No, la función terminal de todo eso es que nosotros conservemos nuestra capacidad de innovar como hacen los niños y buscar, pues ese es el puesto en el que siempre compramos, pues compremos en otro. Esa es la ruta que siempre tomamos para llegar ahí, pues ¿por qué no probamos otra? Y cada vez que está lloviendo, lo que solemos hacer como adultos es no entrar en los charcos y el niño quiere entrar en los charcos. El niño quiere innovar, quiere buscar nuevas formas de hacer lo mismo. Y eso lo vamos perdiendo poco a poco. Y entonces, para desarrollarnos, tenemos que sacudirnos un poco esa tendencia. Luego, el experimento del muñeco bobo de Bandura. Bandura es un gran investigador. Este investigador canadiense, que es muy famoso, es el que creó el famoso aprendizaje social a través de varios pasos, hizo un experimento sobre la agresividad a través de la percepción que los niños pueden tener de una escena donde una madre o una persona a la que se le tiene cierta reputación le pega a un muñeco. Y entonces, esto se llama de la teoría de la práctica. Para darte una base implícita, Albert Bandura desarrolló el experimento del muñeco bobo, así le llama. Trata de conciliar su teoría del aprendizaje por observación con la agresividad. Los niños que habían percibido a esta persona pegándole al muñeco se hicieron más agresivos. Hay una percepción de lo que hace una persona a la que tenemos cierta confianza. Después hay una reproducción motora, es decir, tratamos nosotros de hacer lo que él hizo y para eso tenemos que darle órdenes a nuestra estructura física para que haga una reproducción motora y pueda hacer lo mismo que acabamos de ver que hacía aquel. Y si lo que estamos viendo es que lo llevamos a un templo budista en donde observa cómo se ora y qué se está haciendo y el niño pregunta, pues el niño tenderá a reproducir lo que está observando. Pero si lo llevamos a un equivalente del muñeco bobo, que puede ser un juego de internet o puede ser incluso una película o lo que fuera, pues entonces el niño está introyectando una serie de comportamientos que luego reproducirá motoramente y que luego generará, obviamente, un problema de división muy complejo. Aquí hay todo un tema que se puede explicar. Vamos con las herramientas y aquí hay que buscar ya los libros de gran calado de la teosofía. Aquí tenemos uno de esos libros que es La ciencia del yoga, que es de este hombre, que es un hombre muy peculiar, muy desarrollado, muy admirado. Es uno de los grandes teósofos que está ahí. No vamos a ver todo, pero vamos a ver algunas ideas. Bueno, entonces tenemos acá herramientas activas para modificar ¿qué? Pues lo que ya sabemos que nos encadena, o sea, para modificar nuestros deseos, nuestras necesidades, modificar la percepción de los órganos de los sentidos, pensamientos, etc. Las herramientas pasivas, condicionamientos, prejuicios adquiridos de manera pasiva, sin debate, sin análisis interior, esos son los prejuicios. Nunca los debatimos, nunca los analizamos y los damos por buenos. Entonces, esa falta de libertad para analizar la realidad, incluso para seguirla cuestionando una vez adquirida, es muy importante para que la gente sepa o pueda tener por lo menos una especie de aduana antes de empezar a digerir, sin haber masticado y sin haber puesto en tela de juicio lo que se le está dando. Entonces, se utilizan tácticas para engañar, sembrar y el sujeto se muestra como tierra fértil para dejar crecer lo que quiera que se le siembre. Entonces, hay que explicarle
Lo que es convertirse en tierra fértil, hay que explicarle. Lo que es convertirse en un espantapájaros o en un granjero que quiere cuidar a su tierra y que está analizando con mucho cuidado los granos que va a poner y las características que va a hacer crecer ahí. Si es un biólogo, se le pone el ejemplo del ribosoma. El ribosoma, cuando entra el material de un virus y empieza a reproducir virus en el interior de la célula, es porque ese granero importante que es el ribosoma no reconoce cuando el ácido nucleico que ha venido del virus es externo al propio sujeto y empieza a producir lo que no es conveniente. Aquí está el reto: inhibir las modificaciones de la mente, y el yoga, de acuerdo a Taimni, es uno de los grandes inhibidores de las posibilidades de modificación de la mente. Entonces, según Taimni, el yoga, de acuerdo a este libro, es uno de los grandes inhibidores de las potencialidades de modificación de la mente. Por lo tanto, entonces, es un recurso muy importante para ser utilizado. Y aquí vamos con el famoso Viveka. Cuando Viveka alborea, el primer resultado de percibir la ley de cambio es el temor. Le parece al hombre que el piso cede debajo de sus pies, que no tiene nada en qué apoyarse, que no hay nada en qué agarrarse en medio de esta velocísima corriente de cambios. Todo el universo aparece ante él como un torbellino de fenómenos que se deslizan como el agua bajo un puente. Personas, objetos que le parecían reales, ahora se han convertido en río y se van por un río. Se tornan en meros fantasmas en el panorama que fluye frente a él. Esta reconducción con la percepción de lo que él pensaba que era la realidad se hace muy compleja. Le parece que está colgado de un vacío y lo envuelve el horror y una soledad indescriptible. ¿Qué hacemos cuando nos viene esta realización accidental o como fruto de recapacitar hondamente sobre la índole real de la vida fenomenal? Generalmente nos alarmamos, nos aterrorizamos y tratamos de olvidarla, lanzándonos con más afán a las actividades e intereses de la vida ordinaria. Y esto puede pasar, y ahí si nos pasamos al inconsciente psicoanalítico, puede pasar sin que el sujeto apenas se dé cuenta. Es decir, la persona empieza a leer estas cosas y le entra un pánico inconsciente que hace que la persona la rechace, y después de rechazarla se pierde la posibilidad de bucear en ellas. Y cuando esto sucede hay que tener mucho cuidado entonces para hacer una educación gradual. Aunque teóricamente seguimos creyendo en la irrealidad de las cosas que nos rodean, pero ahora es una creencia mucho más cognitiva. Ya no la hemos introyectado, la dejamos en una especie de limbo. Es decir, la tenemos en una situación de probation, estamos probando. Estamos viendo si funciona o no. Esto me permite formar parte de ciertos grupos, pero no la he introyectado. Y como no la he introyectado, como no la he metido en mi propio sistema, pues no la utilizo. Y muchas de las cosas que hago y de las cosas que normalmente pienso y las cosas que debato con las amistades que tengo indican que yo no he entrado en profundidad y que todavía lo vemos acá. Y por eso entonces los grandes debates que tienen los occidentales cuando llegan con los monjes tibetanos, tienen mucho que ver con, ellos los dan siempre, ¿y qué le preocupa? Si tiene principio y fin, ¿qué le preocupa? Es que he encarnado como hombre y la feminidad no le preocupa, en la próxima seguramente será mujer y ya ha sido mujer. O sea, use el conocimiento para verse como en este tren en el que estemos diferentes identidades, hemos estado en diferentes lugares y hemos tenido diferente género. Porque si no lo integramos, siempre estamos aquí golpeando en esta zona, que es una especie de limbo, para tratar de ser lo que no somos, suponiendo que cuando dejemos de ser y termine la encarnación, ya no habrá nada. Ese es el presupuesto de muchos de los argumentos que utilizamos mientras estamos poco a poco negociando con cuánto de este conocimiento vamos a integrar y cuánto no. Pero si tratamos de encararnos de frente con la visión horrible, y si nos dedicamos a la autodisciplina yógica, entonces tarde o temprano empezaremos a sentir y luego a distinguir bajo esta rápida corriente de fenómenos algo que es permanente, algo que trasciende todo cambio y que nos proporciona una base eterna. Y empezamos a darnos cuenta de que los fenómenos varían, pero aquello en que los fenómenos ocurren no cambia. Bueno, esto es parte de este libro. A este respecto, la filosofía yógica difiere profundamente de las religiones ortodoxas. Esto es muy importante y viene en el libro, que no ofrecen nada mejor que una felicidad incierta y nebulosa después de la muerte. Vean ustedes aquí con qué maestría está describiendo esto. Y no está tangencial, está directo. A este respecto, la filosofía yógica difiere fundamentalmente, no es una diferencia superficial, es fundamental, de las religiones ortodoxas que no ofrecen nada mejor que una felicidad incierta y nebulosa después de la muerte. Estas religiones nos aconsejan que llevemos una buena vida para asegurarnos la felicidad en el más allá, que pongamos nuestra fe en Dios y confiemos en que vendrá lo mejor. Pero, según la filosofía yógica, la muerte no resuelve nuestro problema espiritual,
mejor de lo que la noche resuelve nuestros problemas económicos. Si uno es pobre, al acostarse por la noche, no esperas que su problema económico amanecerá resuelto por sí solo al día siguiente. Tendrá que levantarse y seguir en la brega, tendrá que seguir trabajando. Si tiene pobreza espiritual, y esto es bellísimo como lo describe Taibni, pero si la pobreza es espiritual y vive atado por ilusiones y limitaciones de todo orden, no puede esperar que en su próxima vida nacerá iluminado. Si cree en la reencarnación en la vida sempiterna que supone seguirá la muerte. Entonces, el concepto de pobreza espiritual es un concepto muy importante porque eso es lo que limita muchísimo el que la persona pueda introyectar apropiadamente todo este conocimiento. Según la filosofía yógica, es posible elevarse completamente sobre las ilusiones y miserias de la vida. Ya hablo ahí del problema del analfabetismo emocional, espiritual, que tiene mucho que ver con estar sometido a estas ilusiones y miserias. Y entonces aquí se va sobre la filosofía yógica, en donde nos da algunas herramientas para elevarnos sobre estas miserias y adquirir el infinito saber y gloria y poder por medio de la iluminación. Aquí y ahora, mientras estamos en el mundo físico, si no la adquirimos, así tendremos que regresar a este mundo hasta que hayamos cumplido esta tarea que se nos ha asignado. De modo que no es cuestión de escoger o de rechazar el camino de la yoga, es cuestión de escogerlo ahora o en alguna vida futura. Es cuestión de alcanzar la iluminación lo más pronto que se pueda para evitar sufrir en el futuro o de posponer el esfuerzo y soportar más sufrimientos, lo cual es innecesario y puede evitarse. Esto es lo que significa este sutra. No es una vaga promesa de una felicidad incierta después de la muerte, sino una afirmación científica y precisa de un hecho que ha sido verificado por la experiencia de muchísimos yogis, santos y sabios que han hollado esta senda a través de las edades, es decir, a través del tiempo. Y bueno, vamos a ver esto ya con algún detalle más. La causa de lo que debe evitarse es la asociación de lo conocido con lo no conocido con lo conocido. Dificultades para vivir el proceso de evolución interior. Exceso de estímulos físicos, eso lo hemos creado. Estamos sujetos a ellos. Falta de credibilidad o escepticismo sobre las cosas que no tienen una base física. Y falta de inspiración para llegar a Viveka, que Viveka ya sabemos se define como discernimiento espiritual. Bueno, después de explicar que la causa de la sujeción que debe evitarse es la asociación del conocedor con lo conocido, aquí entra muy fuerte la filosofía budista en un encontronazo con la filosofía occidental. En la filosofía occidental es muy importante la relación de lo conocido con el conocedor, pero en esta filosofía no. Dice, después de explicar que la causa de muchos de los problemas que tenemos y que debe evitarse es la asociación del conocedor con lo conocido, lo cual enreda la conciencia pura en la materia. Patanjali pasa a explicar los dos sutras siguientes, la índole esencial del conocedor y conocido. En ello resume todos los hechos esenciales concernientes al mundo fenomenal, dándonos un análisis magistral de lo conocido, o sea, del lado objetivo de la manifestación o prakriti. Bueno, lo conocido consiste en los elementos y órganos sensorios. Eso es lo que nosotros llamamos conocido, lo que podemos ver con nuestros órganos de los sentidos. Y es del orden de la luminosidad, actividad y estabilidad, y su propósito es promover a Purusha la experiencia y liberación. En este sutra vemos la capacidad que tuvieron quienes desarrollaron la ciencia del yoga de penetrar hasta el corazón mismo de la materia, separar lo esencial de lo no esencial. Por eso es Viveka, por eso es un discernimiento espiritual. Hay que separar de lo que es esencial de lo que no es esencial y captar y formular los hechos esenciales. En su breve sutra, Patanjali analiza y expone los hechos básicos concernientes a la naturaleza esencial del mundo fenomenal, su percepción y su propósito. Primero nos da una índole esencial de todos los fenómenos perceptibles. Nos dice que están constituidos por las tres gunas, que ya sabemos cuáles son, sattva, rajas y tamas, cuya índole nos explicará más adelante. Luego indica que la percepción del mundo fenomenal es el resultado de las interacciones entre los elementos, o bhutas, y los órganos sensorios, indriyas. Por último, indica que este propósito y función del mundo fenomenal es proveer a los purushas que están evolucionando en él de dos cosas. La primera, experiencias, y la segunda, por medio de estas experiencias, llevarnos gradualmente a la liberación e iluminación. De eso se trata. Entonces, repito lo que dice acá, los órganos, hay una relación entre los elementos que son los bhutas y los órganos sensorios, los indriyas. Por último, indica que el propósito o función del mundo fenomenal es proveer a los purushas que están evolucionando en él de dos cosas. Primero, experiencias que va a llevar hacia allá una vez que termine nuestro proceso. Y segunda, por medio de estas experiencias, llevarnos gradualmente a la liberación e iluminación.
Como la conciencia funciona a niveles diferentes, en grados diferentes de la mente y por medio de diferentes cuerpos o vehículos, su progresiva liberación de las limitaciones puede observarse desde otro punto de mira. Se la puede considerar como un proceso de retraerse a un vehículo a otro más sutil. Cada vehículo tiene sus propias funciones y limitaciones, pero las funciones son más amplias, más tenues de una encarnación a otra, a medida que la materia que está compuesto el vehículo es más refinada. Es decir, los átomos se van haciendo más sutiles, sobre todo los permanentes. Cuando vuelven a nosotros, tenemos un traje que se ha sutilizado en base a los problemas resueltos en las encarnaciones anteriores, siempre que estas encarnaciones no sean las que se salen del canon habitual que tenemos que hacer como encarnaciones útiles. Puede definirse generalmente a Samadhi como un proceso de sondeo dentro de las capas más hondas de nuestra conciencia que funciona por medio de diferentes grados de la mente. La conciencia es un aspecto de la realidad primordial en la manifestación. Su expresión depende del grado particular de la mente por medio de la cual esté funcionando. Cuanto más tosco sea el medio, más limitada será la expresión, como es lógico. Kaivalya es el nombre que se le da a la etapa donde la conciencia vuelve a funcionar en absoluta libertad. Esto es de acuerdo a Taimni. Kaivalya es el término. Y aquí algunas cosas más que vienen en los libros de Taimni. Aparecen aquí los diferentes nombres sánscritos que hay y en donde se ve cómo se forman estas dos, que son Shabda, Artha y Kana, ñaña, que es sonido, forma y significado. Y luego cómo se van relacionando unas con otras. Otra vez la intención es que ustedes puedan leer la obra con cuidado en las logias. Y aquí tenemos lo que pasa en la parte mental inferior, el cuerpo causal, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico, y lo que está sucediendo, las corrientes, en qué sentido van y en qué sentido vienen, y luego en cada una de ellas, una vez que esta naturaleza trina se forma, todas las cosas vienen explicadas en la obra con mucho cuidado y siempre partiendo de la reunión de estos tres elementos que aquí vienen definidos como sonido, forma y significado. Ahora vamos a un libro muy bonito también para tratar de ver el desarrollo interior, que es de la transformación interna a la externa, que en realidad es una secuencia de conferencias que dio Joy Mills sobre la voz del silencio. Y esto se convirtió en libro, está publicado, me parece que por la editorial Teosófica Argentina, es la que se puede bajar en internet y tiene cosas muy bonitas. Y dice algunas cosas que nos pueden dar tips muy importantes para acelerar nuestro proceso de desarrollo interior. Como la voz del silencio va a ser nuestro guía en este viaje, dice, porque son conferencias sobre este tema, descrito ya en nuestro tema desde la transformación interna a la externa, tal vez sea útil considerar cómo fue escrito este pequeño trabajo, en dónde procede, de dónde procede y a quién iba dirigido. Comenzaremos con algunas palabras sobre la relación de la voz del silencio. En 1887, HPV fue llevada a Londres por un grupo de amigos, entre los cuales se encontraban su tío y su sobrino, Archibald y Bertram Kingsley. Al año siguiente se publicó lo que debe considerarse como su obra maestra, o sea, la Doctrina Secreta. Ese año, en el 1888, también se estableció un grupo interno de estudiantes seleccionados, entre los que deseaban un contacto más profundo con las enseñanzas espirituales y ocultas que ella ofrecía. Es decir, 1888, entonces se forma un grupo especial, un grupo interno, que así se llama. Tal vez ocurrió, y esto es solo una conjetura, que en ese grupo interno, que tenía más profundización en las enseñanzas y requería más conocimiento, entonces es una especulación y conjetura que quizá ese grupo que recibió el nombre de Escuela Esotérica de Teosofía requiriese de HPV más instrucciones, lo que pudo haberla llevado a la decisión de ponerse a escribir el librito que tenemos ahora. De cualquier modo, a finales de junio, principios de julio de 1889, HPV cedió a los deseos de muchos de sus amigos para ir a descansar al extranjero durante un tiempo, porque su salud era algo débil. Por consiguiente, se fue a Fontainebleau, el hotel de la Ville de Lyon, y de Londres, en donde una amiga, la señora Garrison Candler, y de los Estados Unidos, fue a visitarla. No pude haber duda de que gran parte de la voz del silencio fue escrita en Fontainebleau, aunque hay ciertas pruebas de que pudo haberlo empezado mientras estaba todavía en Londres. Bueno, se dan ciertas circunstancias, hay un descanso para HPV aparentemente, y en este lugar especial de descanso es donde ella empieza a hacer este libro tan complejo, del cual nos va a hablar Joy Mills un poquito. Vamos a ver más detalles de esto. Los últimos tres paramitas, Virya, Dhyana y Prajna, nos conducen hacia la visión más profunda y comprensiva. Virya, la inquebrantable energía que se abre camino hacia la verdad sobrenatural. La inquebrantable energía que se abre camino hacia la verdad sobrenatural. ¿Dónde está? En el interior nuestro. Implica una determinación férrea para encontrarla y para alcanzar nuestro objetivo, para activarla. Tenemos que conceptualizarla, tenemos que observarla, tenemos que dotarla de actividad y luego tenemos que ayudar a que como una lámpara nos ayude a observar.
¿Necesitamos usar procesos de visualización? Seguramente que sí. La paciencia combinada con virya es la inmutabilidad interna, ese tipo de energía que se manifiesta gozosa y creativa y alerta siempre a toda oportunidad que se pueda surgir. Nunca hay un momento de descanso, siempre estamos abiertos, totalmente despiertos a la vida y a las posibilidades que tenemos por delante. Toda nuestra vida ha sido abierta por la generosidad, activada por la conducta correcta, reforzada por la paciencia, templada y refinada por la mente equilibrada y ahora se ve revitalizada por el gozo. Ojo, hay que ver otra. Entonces, siempre estamos abiertos, totalmente despiertos a la vida y a las posibilidades que tenemos delante. Toda nuestra vida ha sido abierta por la generosidad, activada por la conducta correcta, reforzada por la paciencia, templada y refinada por la mente equilibrada y ahora se ve revitalizada por el gozo. Una energía espiritual inquebrantable de un solo objetivo proporciona la fortaleza con la que enfrentarse a todos los obstáculos en el camino hacia el Bodhisattva. Hay confianza en el último triunfo del espíritu, en uno que los textos búdicos, aparte de las escrituras Prajna Paramita, se hace la pregunta de cómo debería practicarse virya. La respuesta es la siguiente. Acuérdense, la virya, la inquebrantable energía que abre camino a la verdad. En la práctica de las buenas obras nunca deberíamos ser indolentes. Deberíamos considerar todo el sufrimiento mental o físico como el resultado natural de obras indignas hechas en encarnaciones previas. Y debemos resolverlo con firmeza para hacer únicamente las cosas que están conformes con una vida espiritual. Compasivos con todos los seres, nunca deberíamos dejar nacer la idea de la indolencia, la indiferencia, sino que deberíamos esforzarnos continuamente en beneficiar a todos los seres. Bueno, esta energía nunca conduce a la fatiga. Y ese es un ejemplo de la maravilla que vamos a encontrar en este libro una vez que ustedes en las logias decidan estudiarlo. Ya casi termino. Me veo porque es mi voluntad hacerlo, porque creo en el camino, porque sigo a mis maestros. Me veo caminando hacia arriba de una escalera. Siento cada vez que piso con uno de mis pies un escalón. Cuando esto sucede me detengo. Siento consciente de que he avanzado un peldaño más. Entonces pido a mi otro pie que avance y se ponga en el peldaño siguiente. Mientras avanzo siento que voy perdiendo peso, densidad, me siento más liviano. Como una mochila que se adelgaza a medida que avanza hacia arriba. También siento que hay unas fuerzas que me empujan hacia abajo, me obligan a retroceder. Siento su fuerza, pero estoy concentrado y no lo permito. Lo que quiero es ascender, así que defiendo mi posición ganada en cada peldaño. Y aquí viene un ejercicio que puede hacerse a este respecto. Ojos cerrados, se desprende una parte de mí mismo, hay que imaginarlo. Es una parte luminosa que habla con la parte física, que también soy yo y que está enfrente de lo que yo percibo. Es decir, me veo a mí mismo, a dos mí mismos, uno más físico y el otro más luminoso. Mi alter ego, el luminoso, mi otro yo. El yo luminoso explica que tiene la determinación de ascender, le dice al cuerpo físico, y que no puede hacerlo sin él. Acto seguido sentimos como el yo luminoso penetra en nuestro interior y sentimos su voz de mando. Entonces visualizamos la escalera, nuestro pie derecho moviéndose hacia el siguiente peldaño. Hacemos una pausa, quitamos densidad. Pesamos cuando llegamos al siguiente peldaño 5% menos de lo que siempre pesamos. Ahora movemos el pie izquierdo y subimos un peldaño más. Ahí nos quedamos un momento y nos concentramos, que hemos perdido otro 5% de peso y densidad. Y así 10 peldaños, uno por uno. Al final nos damos fases de aliento y agradecemos a quienes nos han ayudado a confiar en nosotros para subir por esa escalera que cuesta mucho trabajo hacerlo, pero que tenemos todas las capacidades de hacerlo. Para eso necesitamos poner en frecuencia a nuestro cuerpo físico y eso lo hace nuestro yo luminoso, nuestro alter ego, a través de esta visualización. Esta es una visualización muy simple, pero muchas de este tipo, o como ellas, se pueden realizar para que la persona entonces, a través de estas virtualizaciones hechas, imaginaciones, se pueda ascender. Y bueno, pues hasta aquí llegué, más o menos calculé una hora y media y ya se cumplió la hora y media. Voy a dejar de compartir entonces por si hay algún comentario respecto a la charla. Muchas gracias.